vamos a abordar ya en una serie de vídeos los distintos elementos que se usan en la liturgia, para celebrar la liturgia. Vamos a abordar en primer lugar el pan y el vino, que son los elementos más característicos y que apreciamos sobre todo pues, en la Sagrada Liturgia, ¿no? en la misa. Bien, el pan. El pan hoy para nosotros, como para la cuenca del Mediterráneo sobre todo, pues era un alimento diario, sustancial, y el más expresivo, si quieres, de la comida humana, como por ejemplo puede ser el arroz en China o el pescado entre los esquimales. Hoy es muy difícil valorar el pan de una manera, pues digamos, superficial. El pan siempre para nosotros es imagen de alegría, de prosperidad humana. Hacer el pan, por ejemplo, en el mundo semita, era el trabajo diario de las mujeres para sustentar la familia. A lo mejor el marido pues estaba pues en la colección o en esos trabajos de la recolección o en esos trabajos como la pesca o lo que fuera, ¿no? Tras moler la masa, el pan puede tener diversas formas, bien un pan de trigo para ricos o para solemnidades o fiestas litúrgicas de Israel, o también un pan más normal para las familias más pobres. Este pan, bueno, pues se hacía con horno, con placas calientes, etc. Sin embargo, en los pueblos nómadas, porque los panes para los pueblos sedentarios pues tenían que hacerse para comerse y marchar, en los pueblos, para comerse y poder disfrutar de en la mesa, mientras que para los pueblos nómadas, que tenían que ir de un lado para otro en busca de pasto, etc., pues no podían quedarse a esperar a que la levadura del pan fermentara. Por eso va a existir dos tipos de pan. El pan de los pueblos sedentarios, que tienen levadura y pues, tiene volumen, mientras que para los pueblos nómadas es un pan ácimo, es un pan sin levadura. Por eso el pan del desierto, el pan que come Israel en su Pascua, es un pan sin levadura, porque es el signo de salir corriendo de Egipto, ¿no? Rememorar aquella noche y marchar. Así también en la Eucaristía, pues nosotros hoy también tenemos ese pan sin levadura, que es el pan ácimo para celebrar la Santa Misa, la Santa Cena del Señor. El pan también tiene un sentido de riquezas, de bienes temporales o de bienes espirituales. Por ejemplo, el pan es símbolo de vida, donde Dios, en el Salmo 104, versículos 14-15, tenemos ese signo, ¿no? Que Dios le da la comida, Dios le da el pan, el sustento a las criaturas. Y así ha llegado siempre para nosotros. Se cortaba, el pan no se cortaba, sino que se partía. Era partir el pan. De hecho, fue el primer nombre que se le da a la Eucaristía, la fracción del pan. Os dije que también eran símbolo de alimento, de alianza, ¿no? Por eso el pan sin levadura. Pues se partía el pan solo con aquel amigo con el que se iba a compartir la mesa, con el que se iba a compartir el banquete. Con esta perspectiva de amigos, de amistad, pues se albergaba la esperanza siempre de volver a comer el pan, ¿no? De hecho hay un salmo, el Salmo 41, que dice: mi amigo con el que compartía mi pan es el primero en traicionarme, ¿no? Está ese sentido de compartir el pan. Solo se comparte el pan con aquel con el que sientas a tu mesa. Claro, Jesús dice: no volveré a cenar con vosotros, a comer esta comida pascual, a beber este cáliz, hasta que lo beba en el reino de mi Padre. Con lo cual vemos que hay un banquete de amistad con Jesucristo en la última cena. Mientras llega ese momento de comer el pan en el reino, ya en este mundo podemos simbólicamente comer con Dios. Y por eso nosotros en la Eucaristía, en la celebración de la Santa Misa, usamos estos elementos, el pan y el vino, que ya se usaban también incluso en la práctica cultural judía, el pan de la ofrenda o pan de la proposición.
Para los primeros cristianos, el pan es símbolo de unidad también de la Iglesia, pues es el resultado de la unión de muchos granos de trigo, del cual sale la harina con que se hace el pan. Como la Iglesia es la unión de sus miembros dispersos por el mundo. Entonces se recoge en un texto muy antiguo del siglo II, que se llama la Didaché. Como este pan antes estaba dispersos por los campos, y ahora se ha formado sus granos haciendo un solo pan, también la Iglesia, dispersa por los 4 vientos, pues ahora se une en haciendo una sola Iglesia, un solo cuerpo. El vino, que acompaña siempre al pan en las celebraciones eucarísticas. El vino también es un producto fundamental en la dieta mediterránea, ¿no? Y los vinos más elaborados pues han sido siempre un arte para nosotros. En Palestina, por ejemplo, o la Palestina bíblica, las viñas era uno de los cultivos más antiguos de la humanidad, y además era signo de prosperidad en una familia. Por ejemplo, el Salmo 111 dice: tu mujer como parra fecunda, tu casa como viña, como renuevos de olivo. Es decir, hay una viña que significa siempre prosperidad en la familia. Por eso es normal que, por ejemplo, Isaías en el capítulo 5 compare al pueblo de Israel con una viña. Mi amigo tenía una viña que cavó tal, el capítulo 5 de Isaías. Y lo mismo va a usar Jesús cuando hable de la viña y de aquellos viñadores homicidas que matan a los criados y luego al dueño de la tierra. La parra, que es lo que crece en la viña, produce la uva, y la uva, cuando se aplasta en el lagar, pues genera vino. Y eso también es un simbolismo grande para la Biblia y para nuestra liturgia. ¿Por qué? Porque el vino alegra el corazón del hombre, como dice el Salmo 104. El vino es una bebida festiva por excelencia, que imprime alegría, vitalidad, y que se derramaba en abundancia en las grandes ocasiones, como por ejemplo las bodas de Caná, cualquier otra boda, o en la noche de la Pascua, donde se bebían pues varias copas de vino a lo largo de la cena. También el vino va a tener un sentido mesiánico, esperando los tiempos en que ha de venir el Mesías, Jesucristo, como por ejemplo ocurre con las bodas de Caná, ¿Por qué sabemos esto? Porque el libro de los Proverbios nos dice que la sabiduría se ha preparado una casa y ha puesto manteles y ha mezclado vinos de solera, y todos están invitados en ese momento a participar de ellos. Y también el profeta Isaías en el capítulo 25 nos habla de que el Señor en un monte hará un banquete donde se ofrecerá vinos de los que se puede venir a beber de balde. Bodas de Caná, hay esa conversión de agua en vino, con lo cual todo apunta a que ya ha llegado los tiempos del Mesías. El vino tiene también una semejanza con la sangre, y por tanto ese vino semejado con la sangre es vida, como el pan también es vida. Jesús, al darnos su cuerpo y su sangre ya en las especies eucarísticas, en las especies del pan y del vino, pues nos comunica también una vida. Y ese es el símbolo profundo del pan y del vino en la Eucaristía. Símbolo del pan y del vino, ojo, que es el canal, vehículo sacramental para darnos vida. Aunque sabemos que el pan y el vino dejan de existir como tales en la Eucaristía, no son símbolos, sino que van a ser presencia real, sacramental y verdadera de Jesucristo. Pueden ser símbolo de Cristo en el sentido de que materialmente tienen una tradición, pero la Eucaristía no es símbolo de Cristo, sino presencia real, sustancial y permanente del Señor sacramentado. También el vino va a tener otros efectos positivos, como por ejemplo es antiinflamatorio aplicado a las heridas, tónico recomendado en las comidas, provoca euforia como remedio a momentos depresivos, etc. Y también puede ser un analgésico. Por eso en la parábola del buen samaritano, Jesús le dice que el samaritano cura a aquel herido del camino con aceite y con vino.
el aceite de la alegría y el vino de la salvación. Bueno, pues esto es lo que simboliza el pan y el vino como elementos de la liturgia. Aunque, repito, en la Eucaristía es una cosa exclusiva de esto, el pan y el vino se transforman, se convierten sustancialmente en cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús, y eso es lo que llamamos la transubstanciación, de los cuales el pan y el vino en sus accidentes son el soporte para que se pueda producir este milagro.